Bueno, hola Oli, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Cuando hoy día ya en el momento de la grabación de este programa es miércoles 13 de septiembre del año 2023, una semana tremendamente movida en diferentes partes del mundo, lo que está pasando en Rusia, lo que con el tema de Ucrania, la guerra que está escalando cada día más. Y es algo bastante preocupante, por decirlo menos, ¿cierto? Todo el mundo está preocupado de que pueda estallar una tercera guerra mundial que ya han anunciado que comenzó. Yo les dije hace algún tiempo que yo pensaba que cuando en septiembre del 33 los nazis invadieron Polonia, probablemente nadie en ese momento habló de la Segunda Guerra Mundial como tal que había comenzado, y los libros de historia se escriben después. Así que uno nunca sabe en qué momento se inicia el conflicto real. Uno nunca sabe en qué momento realmente comienza la guerra, sino años después, cuando los analistas, los historiadores, con cierta distancia de los hechos, los buenos historiadores, por supuesto, siguiendo el legado de Heródoto, ¿cierto?, cuando relata las guerras púnicas, y después uno puede decir, bueno, en tal momento este fue el inicio. Aquí esto marcó el inicio. Y esa es una de las cosas más preocupantes, y la verdad es que hay muy poca cobertura de eso. Y es una vergüenza lo que está viviendo la humanidad hoy día, porque estamos viviendo de falacias, de mentira, de falsa moral, de falsas buenas intenciones, de falsos derechos humanos y todo ese tipo de cosas. La prensa estaba, recuerden ustedes la preocupación que tenía la prensa por el tema de la guerra, puntualmente con la llegada al poder de Donald J. Trump en Estados Unidos, y decían, bueno, este hombre no puede tener las armas nucleares, ¿cierto? El maletín nuclear en sus manos, el acceso a los códigos del lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y cuántas armas más. Y ahora que estamos al borde de una guerra, de hecho la promueven. Porque aquí no se trata, ¿cierto?, de caer en estas pequeñeces, de ver quién es el bueno y quién es el malo, si es que lo hay. Pero aquí claramente hay una intencionalidad de promover un conflicto a gran escala. Y no es primera vez que pasa. Recordemos lo que pasó con CNN en Irak. ¿Y a dónde nos llevó eso? Con CNN en Afganistán también. Y eso dio nacimiento, ¿cierto?, después del 11 de septiembre al Patriot Act, donde por primera vez se autorizaba la detención de norteamericanos, el espionaje de norteamericanos, y cambió la vida de todas las personas después de eso. De lo que pasó el 11S en Nueva York, en Estados Unidos, el año 2001. Así que aquí estamos. Falsa moral, un mundo de mentiras, un mundo de hipocresía, donde por supuesto, como ya sabemos, a lo bueno le llaman bueno, o sea, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy día la gente que se opone a este conflicto está siendo censurada, ¿cierto? Lo mismo pasa en Chile con la conmemoración, vergonzosa conmemoración que vivimos por parte de los mismos de siempre, donde lo único que pueden hacer cada cierto tiempo es desenterrar a los muertos, ¿cierto? Vivir de los espíritus, vivir de como si esto fuera una especie de ritual satánico, donde viven de la invocación de los muertos. La izquierda se ha transformado, y siempre creo yo ha sido un culto que ha tenido esa relación subterránea, como si fuera un culto de vudú. Eso de ir a desenterrar cadáveres, atacar mausoleos, no dejar que la gente descanse en paz, ¿cierto? Sino que a los tontos útiles los utilizan hasta después de la
de la vida aquí en la Tierra. Todo en nombre, por supuesto, de los famosos derechos humanos, pero la izquierda lleva 50 años sin hacer un mea culpa, exceptuando puntuales excepciones de gente que yo admiro mucho, gente que considero que ha sido valiente y que ha estado a la altura de las circunstancias, porque todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos equivocado, a veces todos hemos seguido el camino incorrecto, incluido el que habla, pero también hay un momento de reflexión, un momento de madurez, y decir, bueno, nosotros causamos todo esto. La historia no comienza el 11 de septiembre de 1973, con la Junta Militar reunida, ¿cierto?, para ponerle fin al gobierno de Salvador Allende. Las cosas comenzaron mucho antes, y eso lo dicen todos los historiadores serios, los analistas serios, y es evidente. Como les decía, uno nunca sabe cuándo comienza el conflicto, cuándo se dio realmente inicio al conflicto que terminó en la destitución de Salvador Allende. No fue el 11 de septiembre del 73. Ocurrieron muchas cosas para que se llegara hacia ese punto, hasta ese punto. Así que es interesante ver cómo la gente, por conveniencia política e ideológica, va tergiversando. Estamos cansados de ver eso, de la tergiversación, de la realidad, donde, porque para qué ir más lejos, imagínense si tergiversan la historia de lo que pasó para el 11 de septiembre de 1973, contando solamente una parte de la historia. Bueno, esa es la misma gente que te dice que un hombre puede ser mujer, que un hombre puede quedar embarazado. Pues son los mismos que están promoviendo eso, ¿cierto? Bueno, tontos útiles que están promoviendo eso, porque esto viene de los mismos capitalistas, entre comillas, que ellos dicen odiar tanto. Eso lo hemos visto hasta el cansancio aquí en el programa, y por eso es difícil engañarnos aquí, en Contracultura. Es difícil engañarnos porque sabemos los límites que hay aquí. Sabemos que el modelo tampoco que incorporó Pinochet tampoco fue un modelo perfecto. Es un modelo hecho por hombres. Y sabemos de mano de quién venía, ¿cierto? De los mismos que hoy día, de alguna manera, a pesar de que Friedman era, digamos, la antítesis, porque eso hay que decirlo, lo hemos estudiado en otros programas, era la antítesis de lo que es Klaus Schwab hoy en día. De hecho, el mayor, digamos, enemigo ideológico, me da la impresión a mí, del señor Schwab, es justamente Milton Friedman. Y eso hay que decirlo. Son completamente contrarios en las posturas. Pero hay un pequeño detalle. Siendo justos, ¿cierto? Ambos, tanto Friedman como el señor Schwab, trabajaban con el señor Kissinger. Curioso, ¿no? Así que es imposible analizar esto si no es en la justa medida. Nada se habla de qué bueno que ha salido a la luz y se le ha dado más cobertura a la relación que tuvo Salvador Allende con la KGB, por ejemplo, que fue desclasificada a través de los archivos Mitrokin, que fueron publicados por un ex funcionario, ¿cierto?, de la KGB que trabajaba en los archivos y que durante años y años fue recopilando información y la fue guardando. Y esta es considerada una de las filtraciones más importantes de la KGB que llegó a Occidente. Todas estas personas, Betsmenov, Mitrokin y tantos otros que hemos estudiado aquí en el programa, porque toda esa gente está en los podcasts, pueden revisar programas como Este es el mayor engaño jamás perpetuado, donde habla justamente de eso, de cómo en el fondo estos ex agentes soviéticos o funcionarios de la KGB de inteligencia lo que hacían era alertar de que prácticamente iban a simular su caída y que los métodos de infiltración que iban a utilizar iban a ser completamente distintos y que mucha gente iba a ser engañada, porque eso en el fondo es lo que las conclusiones que uno puede sacar y que han sacado varias personas que han estudiado a fondo todos estos documentos. Entonces es muy importante poner las cosas
en su justa medida, ¿cierto? Aquí no se levantó la Junta el 11 de septiembre, sino que había un clamor popular, y eso es justamente lo que quieren borrar de la historia. El apoyo que siempre tuvo el gobierno militar. El hecho de que... Porque ¿para qué vamos a repetir lo que han dicho tantos canales y lo han hecho mejor que acá? Cuando Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, que fue un diputado, para los que no lo conocen, chileno, que vivió y es de alguna manera la memoria histórica de parte de esa historia que ha sido borrada cuando él relata con documento en mano, porque además es una persona que es prácticamente imposible pillarla hablando cosas sin fundamento. Y se sabe la fecha exacta, el día, prácticamente la hora. Y él relata lo ocurrido en el Congreso, ¿cierto? Donde el mismo Congreso declara que Allende estaba fuera de la Constitución. Entonces, la historia se repite. Hoy día tenemos un presidente en Chile que lidera una marcha que termina atacando al propio Palacio de Gobierno, ¿cierto? Y un funcionario del Estado, un alto funcionario del Estado, no se puede prestar para esas cosas. Entonces, se repite la historia. Y la democracia, y esto hay que entenderlo, por eso ellos hablan de democracia, 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 es solamente un medio que les sirve para poder consolidar una dictadura, porque las democracias son débiles. Porque las democracias no pueden convivir con revolucionarios, con gente que está haciendo constantemente una intentona detrás de otra, una intentona detrás de otra, una intentona detrás de otra. ¿Cómo convives tú con eso? Y vuelvo a lo que decían los ex agentes soviéticos, como Bezmenov, por ejemplo, que decía la democracia es el arma perfecta que utiliza esta gente porque es débil, porque nadie puede ir a donde un profesor universitario a decirle que no le enseñe ese tipo de cosas a los jóvenes, ¿cierto? Porque está considerado como un docente que está haciendo clases. Eso no está penado en ninguna parte por la democracia. Entonces esta gente se aprovecha, y por eso lo que decía Allende, ¿cierto? Allende dijo, no importa, es solamente un medio para llegar al poder el hecho de haber tenido que firmar, ¿cierto? Porque ¿qué presidente llega al poder o menos un compromiso de que quería respetar la Constitución? Porque esto ya venía hediondo desde antes. Pero por supuesto, a esta gente no le importa ni la Constitución, ni la legislación vigente, nada de eso. Lo que persiguen es utilizar la democracia, por eso ellos hablan tanto de democracia, porque la democracia es débil frente a la subversión ideológica, ¿cierto? Todas estas marchas y protestas que terminan en violencia se están ocultando detrás del manto de la legítima protesta, por ejemplo. Entonces son personas, y eso es lo que han instalado en la narrativa durante todo este tiempo, son personas nobles, ¿cierto?, que están ejerciendo su derecho simplemente a protestar. Y claro, hay algunos que cometen violencia, pero la máxima, lo que se busca, es llegar al poder y consolidar el poder por la vía revolucionaria. Y no nos podemos hacer seguir haciendo los lesos con eso. Así que en ese contexto también hay que agradecer a todas las personas que están trabajando en el Estado, ¿cierto? Y que de alguna manera no están permitiendo que este proceso avance, porque sí hay buenas personas en todas partes. Y eso también tenemos que ser justos para analizarlo. Hay gente que llega hasta cierto punto y dice, de aquí, este río no lo paso, el Rubicon no lo voy a atravesar. En el sentido de convertir al Estado, ¿cierto?, en un garante y en parte de la revolución. Porque eso es lo que se persigue, adoctrinando. ¿Para qué creen ustedes que adoctrinan a toda esta gente? ¿Para qué creen que les enseñan a lanzar bombas Molotov? ¿Para qué creen que tienen grupos de choque como Antifa? ¿Cierto? Todo se trata de
redistribución del poder económico. Eso es lo que buscaban con la destitución de Piñera, que es muy probable que Piñera haya estado, bueno, sabemos que Piñera estaba al tanto porque recibió los informes de inteligencia de lo que iba a pasar, pero me refiero que es muy probable que él haya estado al tanto. Oye, te van a hacer esto, tú hazte el leso y queremos la Constitución, porque hay que hacer una redistribución. Y la única manera de hacer una redistribución, por supuesto, de la riqueza es, digamos, la manera más efectiva y más rápida de hacerlo, bueno, es cambiando la Constitución, porque para redistribuir la riqueza y pasar la propiedad por encima de la propiedad de otros y de los derechos de otros para poder hacer eso y de las libertades de otras personas, bueno, qué mejor que intervenir la Carta Magna de un país. Y es exactamente eso lo que se ha buscado durante todo este tiempo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio. Las razones primero para votar nulo en el plebiscito ¿cierto?, que hicieron, donde no se respetó la democracia de la cual ellos tanto hablan, porque aquí falta la narrativa del otro lado a gran escala, ¿cierto? Son ellos los que controlan los medios de comunicación. Y sin ir más allá, las universidades de izquierda es cosa de revisar las mallas, las universidades de derecha, perdón, es cosa de revisar las mallas curriculares y ver los autores que se estudian ahí. Son todos de la escuela de Frankfurt. La mayoría y otros de construccionistas, ¿cierto?, teóricos, sociales y todo eso. Yo viví eso. Lo que pasa que en ese momento, cuando me tocó estar en una universidad estudiando periodismo, en ese momento yo no sabía que esos autores eran marxistas o no sabía la tendencia que tenían, pero eran profesores en universidades de derecha que enseñaban eso. Ahora, la mayoría de la gente ignorante que desconoce a estos autores y no los ha estudiado y que no han tenido el entendimiento que he tenido yo de darme cuenta después a quién estaba estudiando y a quién estaba siguiendo, bueno, la mayoría de la gente desconoce, ¿cierto?, que esta gente tenía una tendencia política muy marcada. Entonces, cuando y mucha gente de izquierda dice que los medios son controlados por la derecha, no existe una falsedad más grande que esa. El que controla la mente, el que controla el discurso, el que controla el adoctrinamiento, realmente es el dueño de esos periodistas. Finalmente, si tú hablas con ellos, todos, la mayoría, y esto pasa con mucha gente de supuestamente de derecha, que yo conozco, mucha gente, pero tienen un pensamiento de izquierda total. Pero ellos no se dan cuenta de dónde vienen esas ideas. Por eso hemos analizado aquí hasta el cansancio en este programa el origen. Es importante ir al origen de las ideas. ¿Cuándo comenzó esa idea? ¿Cuándo comenzó el conflicto? Así que esto nos demuestra una vez más lo que podemos aprender, que las democracias son absolutamente débiles para poder controlar este tipo de procesos, porque aprovechan. Por eso hablan del pacto democrático. ¿De qué se trata el famoso pacto democrático que han hecho ahora el gobierno de Boric? Simplemente es ponerle un atajo y crear, ¿cierto?, una sensación de que ellos pueden actuar de manera impune, haciendo lo que sea, y que las Fuerzas Armadas no van a intervenir. Y que no deben intervenir y instalar eso. O sea, déjenos hacer la revolución tranquilo, déjenos hacer el cambio, ¿cierto?, la repartija económica, porque de eso se trata esto, y con eso se van las libertades de todas las personas a la basura, libertades que por lo demás están aseguradas. Sería muy bueno, porque no se ha hecho ese trabajo de ver bien en detalle para que la gente tome conciencia de qué derechos y qué libertades tenemos aseguradas con la Constitución, que fue la base, ¿cierto?, de 1980, que después se modificó y todo. Pero sería bueno que la gente tuviera real conciencia y vamos a tratar de hacer ese programa aquí, para ver qué libertades tenemos aseguradas y están resguardadas. Y estoy seguro que la gente ahí se va a dar cuenta que todas esas libertades son las que están siendo puestas en duda hoy en día. Y son justamente las que quieren cambiar y atacar. Así que independiente del origen
de toda esta cosa que estamos viviendo ahora, después de 50 años nos hemos dado cuenta, y yo personalmente me he dado cuenta, de que esto lo sé hace mucho tiempo, pero ahora ya no me queda ninguna duda que la izquierda está acabada. La única manera que tienen de llegar de consolidarse en el poder es vía una revolución, porque tienen un desastre en cada uno de los países donde están. Quedarse en el poder mediante la corrupción, mediante elecciones falsas, como lo que pasa en Venezuela, que ahí tenemos un atisbo, ¿cierto?, de lo que es la famosa democracia una vez de que ellos llegan al poder. Y es la única manera que tienen de consolidarse, y no tienen nada que ofrecerle a la gente hoy en día. Solamente esta cosa macumbera, que raya casi en el vudú. Esto de desenterrar muertos, de las famosas memorias históricas, que por lo demás es una estupidez. No puede haber historia si no hay verdad, no puede haber justicia si no hay verdad. Así que lo único que tienen para ofrecer, que no lo quiero repetir porque es tanta la gente que ya lo ha dicho, que ya estamos hasta cansados de eso, que esta es sangre, sudor y lágrimas nomás. Muerte, miseria, suciedad, sobre todo suciedad, ¿cierto? Y yo les he dicho que las sociedades, mientras más avanzadas son, el factor de la higiene es fundamental. O sea, si ustedes quieren ver un país desarrollado, bueno, se van a fijar que lo primero es un país limpio, ¿cierto? El tema de la cultura de no botar basura, ese tipo de cosas que son fundamentales, que a todo esto, con la famosa implementación de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, y esta cosa de proteger el medio ambiente y proteger la naturaleza, no han puesto un solo basurero, porque es cosa de recorrer Chile. Y vean ustedes si hay algún basurero en alguna comunidad que diga Agenda 2030, ¿cierto? O los municipios estén... no hay ni siquiera... No hay dónde botar la basura en Chile. Ese es un problema gravísimo que hay. No hay dónde botar escombros. Todo es pagado. No hay... En Estados Unidos en muchas partes hay lo que se llama los dumping stations, donde puedes ir a botar, ¿cierto? No solamente... puedes ir a botar, por ejemplo, los depósitos de los tanques de aguas sucias de un motorhome, ¿cierto? Puedes ir a deshacerte de ciertas cosas para que haya un tratamiento apropiado a eso. Pero en Chile no hay. Cada 3 meses la municipalidad de repente pone uno de estos containers para botar basura, y el resto la gente se las arregla metiéndose a un camino maravilloso, ¿cierto? Al lado del río, y ahí van y botan la basura. Cuando uno se fija, esos son los problemas esenciales que una sociedad tiene que resolver para poder crecer. Entonces aquí se parte todo haciendo todo al revés, solamente con el discurso, con la pomada, con la mentira, ¿cierto? De que no, que vamos a ser ecológicos, de que vamos a traer turismo, y no son capaces de poner ni siquiera un basurero para hacerse cargo de que, entender, ¿cierto?, de que el turismo significa traer más gente a un lugar. Y eso significa traer más basura. Y si estoy viviendo del paisaje, me voy a tener que hacer cargo de esa basura. Es lo mismo con el discurso de la democracia, ¿cierto? O sea, pónganse a pensar en esto. O sea, el gobierno de Chile celebra los 50 años del supuesto golpe de Estado para ellos, y resulta que lo celebran con una ley de censura, en nombre de la democracia, en nombre de guardar la democracia. Bueno, la democracia muere, el primer indicio donde muere la democracia es con la censura. Farsantes, mentirosos. Y celebran esto censurando a la gente. Por supuesto, los periodistas y la prensa todos callados. Diputados y senadores, ¿para qué hablar? Porque claro, les conviene.
a todos que les protejan el barco de que no les vaya a llegar un torpedo bajo la línea de flotación, que podría ser un escándalo de corrupción, que hoy día convenientemente puede ser tratado de noticia falsa. ¿Cómo han tratado de noticia falsa todo lo que ha ocurrido durante los últimos años? Y que una tras otra vez se ha probado que finalmente no era tan así. Claro que hay gente que se arranca con los tarros, ¿cierto? Y mete los ovnis y cuánta cosa entre medio. Pero hay muchas cosas que están muy fundamentadas. Así que ese es el concepto de democracia que hay hoy en día. Se celebran los 50 años de un movimiento social y militar que terminó con la dictadura de Salvador Allende, que hacía exactamente lo mismo, porque perseguía a periodistas, ¿cierto? Asesinaban a opositores políticos, o el Partido Demócrata Cristiano se olvidó de cuánta gente le bajaron. Entre algunos que estoy nombrando, ¿cierto? Mujeres violadas. No, pero eso no importa, porque no nos sirve para la narrativa de la revolución. Así que es una pena, es una lástima que se celebre esto de manera tan hipócrita, que el gobierno haya celebrado esto de manera tan hipócrita, haciendo además este ridículo internacional donde no fue prácticamente nadie, porque la gente también, por muy corruptos que sean, gente por ejemplo en la Unión Europea, que les aseguro que les hubiese gustado estar ahí, pero igual la piensan dos veces, dicen, con este no nos podemos meter con este gallo. Quizás qué show se va a mandar. Entonces, ¿se imaginan ustedes una delegación, por ejemplo, europea? Vuelvo a decir, por muy corruptos que sean y estén metidos en lo que todos ya sabemos, pero imagínense. O sea, tan tontos no son como para ir a prestarse a eso para que el presidente les diga, espérense un momentito, que voy a la protesta de afuera y vuelvo. Mientras, por supuesto, los invitados, ¿cierto? Los ilustres invitados contemplan todo este espectáculo por las ventanas del Palacio de la Moneda, mientras grupos de jóvenes revolucionarios atacan hasta el mismo palacio con el presidente a la cabeza. Esos son el tipo de cosas que estamos viendo hoy día, cosas que la gente dice, ya no sé qué creer, ya no sé qué pensar, ya no sé por quién votar. Y es ahí un tema en el que me quiero detener un segundo. Yo hace un rato dije, hay que apoyar a las personas que están tratando de hacer esto bien. Lo mismo pasó en la época de antes del gobierno militar. Hubo mucha gente que se manifestó en contra de esto y fue la resistencia dentro del mismo Estado. Llámese poder judicial, poder legislativo, lo que sea. Hay un momento en que las personas no quieren verse tocadas por todo esto, que les toque, ¿cierto?, el problemita en la puerta. Entonces les recuerdo yo la estrategia que tenía la KGB, volviendo al tema de la KGB y a los agentes que nos educaron respecto a estos exagentes, como el señor Bezmenov, cuando dijo, una de las cosas que más dedicó tiempo a la KGB era estudiar a las personas que no votaban y por qué no lo hacían, ¿cierto? Y ahí intervinió el movimiento, ¿cierto?, donde iba George Harrison de los Beatles, que después llevó a John Lennon, que estuvo una semana, creo que estuvo John Lennon y no le gustó mucho la cosa, se fue. Bueno, no importa, el punto es que este gurú indio, que yo no me acuerdo el nombre en este momento, alguien lo pondrá ahí seguramente en los comentarios, que George Harrison era muy amigo de él, y después fue a vender toda una pomada a Occidente, ¿cierto? Porque se transformó en un maestro, además ganó muchísimo dinero y terminaron con problemas de plata también. Pero la KGB estudió eso porque decía, lo mejor que podemos hacer es mantener a la gente inmovilizada. Y un buen ejemplo de eso es un video que yo vi ayer de el diputado Johannes Kaiser. Ustedes saben que yo no creo en el Partido Republicano, se los he dicho aquí, y la única vez que en este canal se hizo mención al tema de que no se podía votar por Boric era en las elecciones, ¿cierto? En las elecciones presidenciales, porque al comunismo no se le puede dar ni un ápice.
no se le puede permitir ningún tipo de avance. Entonces, en ese caso, cuando llega un comunista al poder, de todas maneras es deber de las personas, y yo me sentí en el deber de advertir a la gente y, por supuesto, apoyar en ese momento al Partido Republicano. Habiendo dicho incluso que si Kast llegaba a ser presidente, solamente iba a ser una gran decepción, porque eso es lo que yo siempre he pensado. Así que el punto es ese video que vi de Johannes Kaiser ayer, donde se enfrenta a una persona de las Naciones Unidas que dice, bueno, aquí tenemos que tener prácticamente fronteras abiertas, tenemos que dejar que entre cualquiera, nosotros vamos a regular este tema con la ACNUR, ¿cierto? Los mismos que los traen, ya hemos visto todos estos shows en los condones botados en el estrecho de Darién, ¿cierto? Con el logo de ACNUR, y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que ha reportado Michael Young, que ha reportado Oscar el Blue también, que ha estado en el canal, todo ese tipo de cosas. Y imagínense ustedes dejar a esas personas hablando solas en la mesa haciendo lo que quieren. En este caso tuvieron por lo menos la posición del diputado Kaiser, que podemos no estar de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando al interior del Partido Republicano, pero la postura de Kaiser respecto a eso fue correcta. ¿Ustedes se imaginan dejar a esta gente sola? Sola, sin votar por nadie. Y esto no significa a lo mejor apoyar un partido como tal. Significa apoyar personas que son valiosas y que están en ciertos momentos haciendo lo correcto. Y otros en muchos más momentos. Eso lo vamos viendo día a día cómo avanzan las cosas. Había mucha gente en el último video que yo posteé y decía, bueno, son todos iguales. Porque mucha gente no entendió el último video. El último video, que lo pueden ver aquí en el canal, que se llama La marea está cambiando, relataba justamente esto. Decía, es importante entender que la marea está cambiando, que los jóvenes ya no están siendo seducidos de la misma manera como antes. Ya están pensando un poco dos veces. Además que los jóvenes están con toda esa energía sexual, ¿cierto? Con toda esa energía de vivir, que hoy día la han atacado muchísimo todo eso, por eso andan muchos muy depresivos y como sin ganas de vivir. Todo lo contrario a lo que veíamos nosotros en nuestra generación y en las anteriores. Pero la gente ya no se está comprando tanto ese discurso y los jóvenes no. Y eso es una muy buena noticia. Entonces había gente porque muchos decían que iban a votar por los conservadores. Bueno, hay muy buenos conservadores. De hecho, el tema de una de las definiciones más importantes de lo que es ser conservador es justamente quienes conservan aquello que es bueno. Eso está en una entrevista que le hace Miklos Lukács a un británico, ¿cierto? Uno de los referentes del movimiento conservador, y él explica eso. Nosotros conservamos aquello que vemos que sirve, aquello que vemos que es bueno. Y eso es lo mismo que haría un sabio en una tribu, ¿cierto? Conservar las costumbres ancestrales que han sido probadas una y otra vez, que conducen al pueblo por un buen camino, a la tribu por un buen camino. Entonces aquí vienen los matices, ¿cierto? No hay que ser un fanático, aquí vienen los matices. Claro que los conservadores están intervenidos. Si no, vean lo que pasó en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, con todo lo que hemos vivido ahora actualmente, ¿cierto? Y el mismo candidato conservador de Canadá, que está ahora además es miembro del Foro Económico Mundial, por lo que tengo entendido. Entonces hoy día es mucho más difícil engañar a esa gente, y sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes se meten y buscan, tienen acceso a información, los que son inteligentes e informados, tienen el privilegio de tener acceso a la información más que ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Aún pueden disfrutar de ese privilegio, es un privilegio. Yo cuando estudié, que estuve una corta etapa en la universidad, como 2 años, estudiando periodismo, yo no tenía acceso a la información que tengo hoy día. Pero pronto a lo mejor se van a dar cuenta que este hombre también es si es miembro del Foro Económico Mundial, bueno, no se puede esperar nada de él. Pero a lo que voy, hay que minimizar, con todo lo que está viviendo el mundo, creo yo, en mi humilde opinión, y creo que eso sí es estratégico, hay que minimizar las bajas. Porque todas estas políticas están trayendo sangre y terror.
y caos. Entonces, no votar por nadie, no apoyar a nadie, irse prácticamente a esconder a la montaña, que es lo que todos quisiéramos, no es una solución, porque tarde o temprano van a llegar igual por ti. Entonces hay que apoyar a las personas que tienen al menos buenas intenciones, hay que apoyar a las personas que se están oponiendo a esto, porque no podemos dejar que ellos sean la mayoría absoluta. Lo que quieren los dictadores, ¿cierto? Y la gente que hace esto es siempre que la gente no vote por nadie, que los dejen a ellos solos, que los dejen con todo el camino para ellos. ¿Se imaginan no hubiese oposición? Ningún tipo de oposición. Y el electorado, yo le he dicho muchas veces, el electorado el que tiene que madurar también antes de exigirle tanto a los políticos. Porque es cosa de hablar con los políticos, ver lo que dicen los políticos y también ver lo que dicen los electores de esos políticos. O sea, el elector promedio que vota por un republicano, por ejemplo, que es un rhino, como se le denomina, ¿cierto?, a los que tienen el puro apellido de republicanos, que aplica aquí para todos, están desinformados en promedio el representado como el representante. Así que ahí no podemos alegar mucho. Hay gente que está haciendo un trabajo de oposición a esto en el Parlamento Europeo. Entonces no podemos tratar a todo, o sea, no podemos tratar a todo el mundo de disidencia controlada. Hay que tener un poco más de ojo en eso. No, si todos trabajan para los mismos, ¿qué estupidez es esa? No hay, habían unos comentarios en el video anterior, no hay globalistas ni antiglobalistas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ustedes creen que hay gente que no está arriesgando su vida, su pellejo? ¿En serio creen eso? ¿Y que son de mentira? Hay gente que se está yendo presa. Ahí tienen una muy buena manera de ver, ¿cierto?, quiénes están del lado correcto de la historia. Son los que están siendo perseguidos hoy día por el tema de la libertad de expresión. Ayer posteé una foto en el canal de Telegram, aquí en Contracultura, que lo pueden seguir, Contracultura TV en Telegram, y salía Owen Schroyer, que es un reportero de Infowars.com, y no cometió ningún delito. Lo procesaron por el 6 de enero, por haber estado ahí, no entró al edificio, alentó a las personas a no entrar al edificio además, trató de usar la plataforma, ¿cierto?, que había ahí con micrófonos y todo para decirle a la gente de que no entraran, de que no causaran caos, porque esto iba a terminar peor. Y no cometió ningún delito, solamente estuvo ahí. Pero eso no significa nada. Y además que cualquier persona puede ir a una protesta, mientras no, ¿cierto?, haga desmanes, actos de violencia y todo ese tipo de cosas, está en su pleno derecho. Pero finalmente los federales determinaron que sus comentarios en redes sociales, ¿cierto?, más que nada en este programa de War Room que tiene, el programa Sala de Guerra, dijeron que él no creía en el tema o sea, creía que las elecciones en Estados Unidos no habían estado limpias, y básicamente eso era un peligro lo constituía en una persona que, lo convertía en una persona que tenía que estar en prisión. Entonces esos comentarios, ese tipo de comentarios de no votemos por nadie, si usted no quiere votar por nadie, bueno, guárdeselo para usted, medite, véalo, está en todo su derecho a hacerlo, y hay momentos en que no hay que votar por nadie, como yo mismo lo hice para la votación del nulo, ¿cierto? Pero eso también es una estrategia. En este caso era no darle piso a un partido como el Partido Republicano, que había desconocido en el fondo una elección democrática anterior. Que eso es fundamental. Entonces yo no le puedo dar piso a eso. Si me lleno la boca con la democracia, además participo en un proceso democrático. Lo que pasa es que ahí se abren los apetitos económicos, ¿cierto?
porque era una excelente oportunidad, para poder generar recursos, una elección para un partido político. Y no solamente eso, tener más vitrina y todo, pero eligieron el camino corto. El camino de ir por el botín lo más rápido posible. Y no todas las personas tampoco en el Partido Republicano están de acuerdo con esto, por eso se está prácticamente desfondando. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. No crean que los principales, por ejemplo, opositores a Donald Trump están dentro del Partido Republicano. Por ponerles un ejemplo, Georgia, que es un estado donde tiene uno de los juicios importantes ahora, es un estado, hay que reconocer ese hecho, es un estado republicano. Así que yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado con eso, hay que ser un poquito más inteligente, hay que apoyar a las personas que están haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo hace, se quedan en la comodidad, ¿cierto? En la crítica fácil. Y el agente Betsmenov hubiese estado encantado con esto, con este movimiento, ¿cierto? Hay gente que no vota, que no le interesa nada y que dice, bueno, son todos iguales. O sea, eso eso no nos va a hacer cambiar absolutamente nada. ¿Se imaginan ustedes que todo este discurso de los 50 años no hubiese tenido oposición, que no hubiese salido gente valiente a hablar de lo que pasó en Chile, de lo que pasó también gente que arriesga su vida hablando de lo que pasó en Estados Unidos para el 11S? Entonces aquí hay mucha gente que lo está arriesgando todo, doctores, médicos. Curiosamente, la mayoría de las personas que sostienen este discurso creo yo que es gente que no tiene fe. Yo creo que es gente que se ha metido en toda esta historia, pero a lo mejor no son creyentes, y eso obviamente les quita un importante, digamos, piso de análisis. Porque esto estaba todo escrito. O sea, lo que estamos pasando no es nada nuevo. Lo que pasa es que no pensábamos, y me incluyo, que yo iba a vivir esto. Pero de que está todo escrito, eso no lo puede negar nadie a estas alturas. Entonces, el peor approach que usted puede tener si se quiere meter en estos temas, porque aquí estamos entre una lucha entre el bien y el mal, y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo en todos estos movimientos, lo que estamos viendo finalmente es satanismo. Puro y duro. O sea, todo lo que fue consagrado por Dios, como la protección de los niños, de la infancia, de proteger la responsabilidad que tiene una sociedad, una civilización con proteger a los más débiles, todo eso estamos fallando. Y esto tiene que pasar. Pero creo que en este proceso, ¿cierto? Hay que ser inteligente y hay que minimizar los daños. Y para minimizar los daños significa salvar vidas. Así que si usted realmente está comprometido con la vida, tiene que apoyar más que nunca a las personas que están sacando la voz en estos momentos tan difíciles. Y que muchos de los que se supone que están en contra de esto lo están tratando de disidencia controlada o cualquier cosa. Están haciendo un daño tremendo. Están haciendo que esa misma gente se cuestione y diga, ¿vale la pena? O mejor me voy a la montaña. Hay iniciativas buenas que fracasan producto de lo mismo. Yo creo que es tiempo de seleccionar, ¿cierto? Al separar el trigo de la cizaña, como hablábamos en un programa con Andrés Barrientos hace algún tiempo que se llama Cuidado con los lobos con piel de oveja, que es un programa muy bueno, que habla justamente de esto, de cómo la gente, estos que se disfrazaron de demócratas durante tanto tiempo, en el fondo creen en la eugenesia, vienen del movimiento eugenésico, como por ejemplo Salvador Allende,
sino lean la tesis de Salvador Allende, que a todo esto está media desaparecida de Internet. ¿Eh? Está media desaparecida. Traten de buscarla porque está siendo difícil encontrar. Yo no sé quién tendrá intereses porque estaba incluso en algunos diarios y uno entra ahora, hace clic y dice página no encontrada. Interesante, ¿no? Así que bueno, yo creo que terminando, es importante, creo yo, en mi humilde opinión, usted podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, esa es la maravilla que tiene este canal, que aquí no somos una caja de resonancia, sino que invitamos a la gente a la reflexión y respetuosamente uno comparte con la audiencia lo que uno piensa, lo que uno va viviendo, lo que uno va experimentando en el día a día. Y yo creo que hay que, en este proceso que está costando muchas vidas, hay que minimizar esos daños. Y la única manera es apoyando a las personas que dicen estar en contra de esto y están denunciando todo esto. Así que no sean tan duros con ciertas personas que ya, por el hecho de estar haciendo este trabajo, están arriesgando muchísimo, más de lo que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Así que ese es un llamado a la reflexión y a compartir también información, a compartir información dentro de los grupos, de los canales, que no desvirtúen esto. Porque lo que hay que hacer acá es despertar a más gente que trabaja dentro del sistema. Es justamente eso. Hay que despertar y poner de nuestro lado a más diputados, a más senadores, ¿cierto? Que entiendan que el clamor popular es justamente el de justicia, verdad y justicia. Tiene que haber verdad para que haya justicia. Así que bueno, creo que era necesario hacer esta aclaración, porque veo mucha confusión dando vuelta ahí, y especialmente de personas que a lo mejor se han metido en esto, a lo mejor hace no mucho tiempo y no con una preparación, digamos, porque todo esto requiere de estudio. Hay mucha gente hablando contra el globalismo, no tienen idea de lo que están hablando, mezclan una cosa con otra. Y bueno, todo eso también, y son personas que tienen a veces, son líderes de opinión. Entonces se han metido en esto a la rápida porque ha sido un tema que han tenido que tocar y finalmente, bueno, vemos lo que vemos. Unas inconsistencias, unas incongruencias, terminar apoyando, por ejemplo, a gente que trabaja para el mismo lado pero que se disfrazan de conservadores o lo que sea. Con eso es lo que hay que tener cuidado hoy en día. Bueno, este programa, entre la gente que hace cosas para apoyar a todo esto, este programa es presentado por Trascender, una organización sociocultural que tiene bajo su alero distintas marcas y una de ellas es chemalibrería.cl, donde pueden encontrar una gran cantidad de libros muy interesantes, chemalibrería.cl, y también los invito a visitar legadoediciones.com, que es la editorial de Trascender, donde están sacando libros sumamente interesantes. Así que dense una vuelta por chemalibrería.cl, no se van a... Qué placer, ¿cierto? Ese de poder comprar un libro, tenerlo en las manos, acariciar el papel. Esa es una de las cosas, uno de los placeres, digamos. Uno de los placeres que puede tener uno. Así que entren hoy en chemalibrería.cl y les dicen que van de parte de aquí el canal Contracultura. Y tengo un anuncio muy importante que hacer porque hay un nuevo portal que se ha lanzado de seguridad y se llama seguridadenchile.cl. Todo lo que tiene relación con el área de seguridad, ¿cierto? Empresas que ofrecen servicios de seguridad privada, seguridad industrial, seguridad informática, también todo lo que los investigadores privados, si usted está buscando equipamiento de seguridad como cámaras ocultas, micrófonos, grabadoras, todo ese tipo de cosas, o a lo mejor un sistema de protección ejecutiva, vestuario, equipo, bueno, todo eso a partir de ahora va a empezar a aparecer en un nuevo portal que se llama seguridadenchile.cl, donde pueden entrar hoy.
Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Compartan. Si nos quieres apoyar, abajo vas a poder encontrar, como siempre, los enlaces para poder hacerlo. Humildemente agradecido del apoyo de todas las personas que hacen posible este programa, que están mes a mes con nosotros, nos ayudan a través de Flow, a través de Buy Me a Coffee, a través de Revenue, a través de Patreon. Todos ellos, esos son nuestros héroes anónimos, nuestros héroes urbanos, que con una pequeña contribución a veces hacen posible todas estas causas que sigan adelante. Imagínense que no pasara nada y digamos, bueno, echémonos todos a morir. Este programa no estaría, y muchos otros tampoco. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.